Buenos días para todos. Estamos con Alfonso Capurro, ya amigo de la casa, no hace falta presentarlo, y Sebastián Canelli, el portfolio manager de nuestra Itaú Asset. Vamos a estar conversando un poco de los hechos recientes en el plano local, pero también viendo el efecto en el plano internacional y cómo eso se junta y cómo conversa en nuestra realidad actual. Vamos a dar algunos minutitos para que se terminen de sumar los invitados y ya comenzamos. Bueno, bienvenidos y muy buenos días para todos. Ya damos comienzo a esta charla y a medida que se sigan sumando, se irán aportando, pero mientras tanto vamos empezando, así somos respetuosos con el tiempo de todos. Alfonso, Sebastián, adelante, yo los voy a ir un poco frenando y haciéndole las preguntas que considero y que el chat me va a dar para hacerles. Así que, bueno, adelante. Bien, bueno, buenos días para todos. Gracias Francisco y gracias a Itaú por la invitación una vez más. La idea de lo que habíamos hablado con el equipo del banco hoy es hacer tal vez una conversación un poco más corta que las habituales y la idea era hacer algo ágil y tratando de hacer una puesta a punto con estas novedades más que nada enfocadas en el tema dólar, eh, en lo que es la reacción de las autoridades y tratando de poner un poco en contexto los números y sobre todo tratando de entender un poco por qué la reacción del equipo económico, este, eh, cuáles son los temores del gobierno respecto a este shock que tuvimos en enero y qué se puede esperar hacia adelante. ¿Tá? Eh, solamente para ilustrar un poco dónde estamos parados. Eh, Seguramente todos vieron lo que pasó, no hay nadie distraído acá, y si están todos los que están conectados hoy es porque están preocupados con el tema y todos vieron los números, ¿no? Pero bueno, estamos ante un evento que nos sorprende a todos, creo, por la magnitud y tal vez no necesariamente por la tendencia, ¿no? Todos los que nos han acompañado durante las charlas y todos los que el año pasado estuvieron en contacto acá con el equipo del banco y con Sebastián en distintas ocasiones, todos vieron, sufrieron o disfrutaron la caída del dólar, depende del lado del mostrador en el que estén. Y todos estuvimos hablando el año pasado de los riesgos del dólar que explicaron la caída del dólar el año pasado y que eran riesgos que también estaban latentes para este año. O sea que nadie debería estar demasiado sorprendido por una caída global del dólar. Obviamente la sorpresa que caiga 4 o 5% en pocas semanas o incluso en pocos días, porque esa caída casi que se concentró en la semana esa del 20 de enero, en la tercera semana de enero, ¿no? Pensemos que el dólar cayó el año pasado, cayó el 2025 entre un 10 y un 12%, depende un poco qué moneda estemos mirando, qué moneda emergente estemos mirando y en qué periodo estemos mirando. El año pasado la caída se concentró sobre todo en el primer semestre, que fue el momento duro para el dólar, fue el peor primer semestre del dólar en 50 años prácticamente. Y bueno, pensemos para redondear que el dólar cayó 10-12% en el año, concentrado en un semestre, y ahora cayó 4 o 5% en una semana, ¿no? Entonces es un golpe que sobre todo sorprende por el tamaño del golpe en tan pocos días, ¿no? Y eso es lo que llevó a las autoridades a reaccionar. Entonces no nos sorprende tal vez la tendencia, nos sorprende que el dólar se debilite un poco más a nivel global, sorprende el tamaño del golpe concentrado en tan pocos días
Y lo otro, que tal vez sí diferencia este episodio de lo que pasó el año pasado es que en este episodio Uruguay fue una de las monedas, o el peso uruguayo, una de las monedas que más lo sufrió. El año pasado estuvimos mezclados en el pelotón y esta vez el peso uruguayo fue una de las que más se apreció desde una posición que ya era bastante incómoda, ¿no? Solamente para ponerlo en contexto, el año pasado ya cerramos el año en una posición incómoda, con Uruguay caro en términos históricos. El real, por ejemplo, el año pasado se apreció más, pero Brasil en términos históricos no está caro, ¿no? Y ya con la economía mostrando señales de agotamiento por distintos frentes que ahora vamos a ver un poco más, ¿no? Entonces ese es el contexto en el que ocurre esto. ¿Por qué puede ser que Uruguay haya sido el que más acentuó este efecto? No tenemos una explicación clara. El gobierno puso arriba de la mesa algunos factores estacionales, la temporada, el turismo, algunas operaciones de petróleo concretas que puede ser una explicación, pero no sabría decirte, Francisco, ahí concretamente cuál es la razón, ¿no? Parte de las medidas que el gobierno toma intentan amortiguar esto, que ahora después lo vamos a ver, ¿no? Eh, bueno, ahí no sé si se escucha un poco bajo, estamos acercando el micrófono. Solamente para ir un paso atrás, para poner esto en perspectiva, el año pasado, la última charla que tuvimos en diciembre, hablábamos de que el 2025 nos había dejado en claro de que estaba terminando, de que era un punto de inflexión claramente para el orden mundial que había estado vigente durante un tiempo y de que se estaba gestando un nuevo orden mundial caracterizado por un deterioro de la democracia liberal, por el auge de los populismos, por una nueva geopolítica que pasaba a estar mucho más fragmentada y dominada por las grandes potencias, donde se estaba rompiendo todos los ámbitos multilaterales, la OTAN, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Comercio. Estados Unidos se estaba encargando de dinamitar todo eso, o Trump más bien se estaba encargando de dinamitar todo eso, y donde el comercio internacional ya no era una relación de mutuo beneficio, sino que era más un mecanismo de coerción y de negociación, ¿no? Y bueno, Mark Carney, el primer ministro de Canadá, lo puso bastante claro en el discurso de Davos estos días, ¿no? Diciendo algunas frases que caen como martillazo. Había tenido otro discurso también en mayo del año pasado, cuando recién había asumido, que decía cosas como, bueno, este, el sistema de comercio multilateral de los últimos 80 años is over, la relación de mutuo beneficio entre Canadá y Estados Unidos is over. Eh, Dijo tres o cuatro cosas de esas que se terminaron y Canadá tiene que buscarse la vida. Y ahora en Davos vuelve a decir algunas de estas cosas, ¿no? Ya no estamos, esto no es una transición, es una ruptura, y cuando hay una ruptura, obviamente las variables financieras, entre ellas el dólar, lo sufren, ¿no? Y en su discurso dice algunas cosas que son duras, ¿no? Por ejemplo, esta mentira del mutuo beneficio a través de la integración deja de ser deja de ser algo razonable cuando la integración se transforma en una forma de subordinación, por ejemplo, ¿no? Hablando del comercio y del chantaje que supone los aranceles, por ejemplo, ¿no? Bueno, el discurso obviamente es uno de los temas del verano o del invierno boreal, ¿no? Pero el que no lo vio, creo que hay poca gente que no lo ha visto, te recomiendo verlo porque la verdad que es una buena síntesis de cómo está el mundo hoy, ¿no? Y este 2026 además empezó con varios episodios que probablemente están detrás de la volatilidad financiera que tuvimos, ¿no? Ya el 3 de enero tuvimos la invasión de Venezuela, después tuvimos el episodio de Groenlandia y toda la presión sobre la OTAN, ahora estos días la inestabilidad en Irán y en Medio Oriente, todo el episodio de inestabilidad política en Japón, que ya parece que hubiera pasado hace mucho tiempo, pero todo eso llevó a mucha volatilidad en el yen y las repercusiones que eso tuvo también sobre el mercado de treasuries y sobre el dólar. Este, o sea que han sido varios elementos. Y ahora además estos días tenemos la novedad de la confirmación de la sucesión de Powell. Pero no tenemos que perder de vista de que todas estas cosas que ya estaban arriba de la mesa son parte de los riesgos del dólar que venimos viendo desde hace un tiempo, ¿no? Y que también tampoco tenemos que perder de vista de que el dólar
al final del día en este orden global está desafiado ya desde varios frentes, ¿no? Y esto es parte de lo que estaba arriba de la mesa cuando empezó el 2026, ¿no? Entonces que caiga el dólar no nos debería sorprender, no nos debería sorprender porque el dólar al principio del 2025 estaba en máximos históricos, ¿no? Máximos históricos, acá lo vemos en esta gráfica, el tipo de cambio real de Estados Unidos, que arrancó el 2025 en máximos históricos desde el 85. Y por eso ya al principio del 2025 había algunos analistas que decían, bueno, independientemente de la política monetaria de Estados Unidos, de las tasas, etcétera, el dólar en algún momento va a empezar a revertir. Y eso efectivamente pasó, además acelerado por el despliegue de las políticas de Trump y de algunos de estos riesgos que lo hicieron acelerar, ¿no? Pero todos teníamos claro de que los riesgos fiscales iban a ser un determinante a la baja y de que los riesgos de dominancia fiscal, en particular estas amenazas de independencia a la Fed, eh, podían acelerar o podían de alguna forma generar algunos riesgos a la baja para el dólar este año, ¿no? Entonces muchas de estas cosas y los episodios que nombramos antes probablemente se combinaron y aceleraron la baja del dólar en estas semanas del 2026, ¿no? Entonces los riesgos a la baja para el dólar creo que todos los diagnosticamos. Obviamente no tuvimos la capacidad, nadie tuvo la capacidad de prever que todas estas cosas se iban a dar todas juntas y pegarle un martillazo al dólar de esta magnitud en enero, ¿no? Ahora, cuando uno escucha a Trump, o incluso hace pocos meses, te diría semanas, hablaba de que él veía el dólar como la moneda que debiera ser la más fuerte del mundo. Sin embargo, todas sus políticas, o por lo menos las que hemos visto hasta ahora, van en dirección un poco contraria. ¿Cómo podrían como converger sus dichos? Lo que pasa es que él te dice eso y a los 3 minutos te dice que le parece fantástico que el dólar se debilite porque le sirve para recomponer el superávit comercial, ¿no? O sea, te puede decir dos cosas contradictorias en 2 minutos y Sí, no, así funciona él. Y esta caída del dólar, así como la volatilidad política, ¿puede ser lo que está explicando la suba de los metales? Y bueno, a ver, depende de qué día lo miremos, ¿no? Porque en realidad, hasta la semana pasada, el riesgo de la suba importante del oro y de la plata, probablemente uno de los argumentos que tenía por detrás era todos estos riesgos que estábamos hablando recién y en particular los riesgos sobre la independencia de la Fed y todo lo demás. La confirmación de Kevin Warsh en la Reserva Federal le pegó una reversión muy importante y probablemente muchos de los que se estaban posicionando en metales para refugiarse de este riesgo sufrieron bastante estos últimos 3 días, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, tenemos acá en la siguiente, el oro y la plata sobre todo, no lo tenemos en esta gráfica, pero el oro tuvo una caída muy, muy grande en los últimos días, ¿no? Incluso el dólar también rebotó un poquito, ¿no? Esto porque hay una visión que yo no comparto mucho, pero el tiempo dirá quién tiene razón. Finalmente Trump seleccionó a Kevin Warsh como el sucesor de Powell en la Reserva Federal, ¿no? Y Warsh es visto por los mercados como un moderado, incluso algunos lo califican como un halcón, ¿no? Un halcón, para los que no están muy en la jerga monetaria, es digamos, están los halcones y las palomas, ¿no? Los halcones son como los más vigilantes de la inflación. Y yo creo que hay una especie de confusión por algo de lo que es la historia de Warsh, ¿no? Warsh es un economista, estuvo en la Fed hace 20 años, en la época de Bernanke, en la época del rescate de la crisis, y él es visto como un halcón por muchas de sus declaraciones y de sus posiciones históricas. Él también además de ser un técnico, es también un político, ¿no? Esos perfiles medios mixtos. Él es un republicano, o sea, es un técnico republicano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces tiene una visión muy ideológica, no es un juicio de valor, esto es parte, es información, y él piensa que la Fed debería concentrarse en su mandato inflacionario, y esto no quiere decir que él exclusivamente piense que la inflación tenga que ser baja, quiere decir que el límite de la Fed debería ser mucho más estrecho de las cosas que ha hecho en los últimos tiempos. Es muy crítico de esta gestión de la Fed, de Powell y compañía, dice que han hecho las cosas muy mal,
y dice que la inflación ha bajado gracias a Trump y no gracias a Powell, por ejemplo. Pero al mismo tiempo dice que las tasas deberían ser mucho más bajas de los que son hoy, ¿no? Entonces, él fue crítico de toda la política de QE y de expansión de la hoja de balance de la Fed durante la época de Bernanke. Si bien él habla muy bien de cómo Bernanke condujo la salida de la crisis, él fue crítico de toda esa política de expansión de la hoja de balance, básicamente porque él piensa que la Fed excedió su mandato y también es muy crítico del tamaño de la hoja de balance de la Fed hoy, ¿no? Entonces, él piensa que la Fed tiene que dedicarse a controlar la inflación y hacer política monetaria y nada más. Él piensa que la Fed tiene que bajar las tasas muy rápido, igual que Trump, y piensa que la Fed tiene que reducir mucho su hoja de balance. No hay nada de Hawke en su visión porque él piensa que las tasas tienen que bajar, piensa que la Fed tiene que reducir mucho su hoja de balance, él habla de un acuerdo, de un Fed Treasury Accord, algo que ya se ha hecho en otra época, y él dice básicamente, en realidad, la Fed debería reducir mucho su tamaño de hoja de balance, porque en realidad la Fed está haciendo cosas que le competen a los bancos comerciales. Entonces, hay que regular el sistema financiero para que haya más liquidez, para que haya más crédito. Eso es totalmente expansivo. No hay nada de Hawke en esa visión. Y digo, no lo estoy criticando, digo, él tiene una visión ideológica en el sentido de que es un republicano donde cree que la Fed debería retirarse de ese mercado, deberían actuar los bancos privados, y probablemente, y además él cree que hay que desregular el sistema financiero. Lo estoy diciendo acá en presencia, en una charla de banco, no estoy hablando en contra del banco. Lo que digo es que él tiene una visión donde la Fed debería retirarse y debería darle lugar a los bancos privados, probablemente en un reposicionamiento que va a dar lugar, yo creo, a un esquema expansivo de crédito, ¿no? Y probablemente a una expansión de la liquidez. Entonces yo no veo una posición tan Hawke. Es verdad que dentro de todo, o es posible que dentro de todos los candidatos que había para la Fed, sea el menos expansivo o el menos descabellado de todos. Entonces, probablemente lo que hubo estos días es como un repricing, porque tal vez el mercado estaba priceando o se estaba preparando para un esquema más radical en ese sentido, ¿no? Entonces, el oro que había llegado a 5.300 y pico, o en el intradiario a 5.400 y pico, pegó una reversión y está por abajo de los 5.000 ya, ¿no? Entonces, el que compró oro la punta de la semana pasada a 5.400 la pasó mal, y lo mismo la plata. La plata cayó mucho más todavía estos días, ¿no? Y el dólar también pegó una vueltita estos días, ¿no? O sea que el dólar, que también venía sufriendo un poco hasta la semana pasada, el dólar, el DXY a nivel global, también se rebalanceó un poco, ¿no? O sea que mucho de la presión que vimos hasta la semana pasada aflojó un poco después de la denominación de Wars. Veremos para adelante. O sea, yo no me compro mucho la idea de que él es un moderado o un alcohol, pero veremos para adelante. Así están las cosas hasta hoy. Entonces, hablemos un poquito más de qué pasó, por qué el gobierno tomó las medidas que tomó y qué esperamos para adelante, ¿no? Entonces, ya hablemos también de los anuncios y de los resultados, ¿no? Hasta el primer anuncio fue el 23 de enero del Banco Central, cuando el dólar estaba tocando los 36,9, ya por debajo de 37. El Banco Central anunció que adelantaba su reunión del Copom, un hecho totalmente extraordinario. Los Copom están calendarizados para darle previsibilidad al manejo de la política monetaria. La reunión del Copom estaba prevista para el 12 de febrero, y en un hecho bastante peculiar o digamos extraordinario, el Banco Central anunció que adelantaba la reunión del Copom para el lunes 28. Y en esa reunión del Copom, ya con ese anuncio solamente, el viernes, ya después que salió ese comunicado, el dólar empezó a subir, porque claramente el mercado descontó que el Banco Central iba a pegarle un recorte importante a la tasa de interés, y que eso ya iba a cambiar un poco la dinámica del mercado, ¿no? O sea, ya ese día, el dólar en ese día pasó de operar a 36,9 a cerrar el día por arriba, 38 fue. 38, ¿no? Y bueno, en el Copom del lunes,
el Banco Central decidió recortar la tasa a 100 puntos básicos, de 7,5 a 6,5, y en la conferencia de prensa de esa tarde, el, el comunicado del Copom, el Banco Central dijo además que, bueno, que no descartaba utilizar otras herramientas dentro del sistema de metas de inflación, o sea, manteniendo el esquema que hay hoy. Por ahora el Banco Central lo que ha hecho es manejar la tasa de interés y algún instrumento de manejo de liquidez de corto plazo y no más que eso. O sea, el Banco Central no interviene en el mercado de cambios ya hace muchos años. Y bueno, en la declaración de la tarde, en la conferencia de prensa, el presidente del Banco Central dijo que, bueno, que no descartaban, en la medida que sea necesario o estrictamente necesario, intervenir en el mercado de cambios, algo que sería un hecho también bastante inédito en lo que es todo el nuevo esquema de manejo de la política monetaria desde 2022 en adelante, ¿no? Creo, si recuerdo bien, la última intervención del mercado de cambio fue en la época del COVID y fue para evitar un aumento importante del dólar en los inicios del COVID, ¿no? Y además se agregó una nueva reunión que no estaba prevista para el calendario del Copom en marzo para darle un mayor seguimiento al, a la situación monetaria. Está eso del lado del Banco Central. Y del lado del MEF, eh, se anunciaron también un conjunto de medidas que es básicamente adelantar compras que la tesorería tenía prevista para este año. La tesorería necesita hacer compras de dólares para cubrir el servicio de deuda, básicamente, intereses y vencimientos de bonos. Se anunció también que hay coordinaciones con las empresas públicas para que realicen compras de dólares que tienen que hacer UTE o ANCAP, UTE para las compras de energía, los contratos que tiene, ANCAP para las compras de petróleo. Ninguna de estas dos medidas genera compras de dólares, ¿no? Tengamos claro, digamos, son compras que ya había que hacer, simplemente las adelanta o las mueve en el tiempo, pero de alguna forma afecta a las expectativas. Es como decir, bueno, estamos acá, poniéndole un piso al tipo de cambio, aprovechando las oportunidades, ¿no? Eh, También el MEF anunció que decidieron profundizar el financiamiento del gobierno central en moneda nacional en el mercado doméstico, y esto supone emitir menos pesos en el mercado global. Cuando tesorería o cuando el gobierno central emite pesos en el mercado global, esas emisiones se integran en dólares, porque por ejemplo el gobierno emite un bono denominado en pesos, pero se emite en Nueva York. Los inversores de Nueva York no tienen pesos, le entregan dólares al gobierno, el gobierno recibe esos dólares, viene a Uruguay y los vende en el mercado de cambios para hacerse la liquidez. Cuando vende esos dólares, presiona el dólar a la baja, ¿no? Entonces, en vez de hacer eso, el gobierno decidió emitir los pesos acá en el mercado local. El problema que tiene eso es que uno deja de construir relaciones y mercado en el mercado global, ¿no? O sea, no es una decisión fácil, es una decisión para cubrir un problema de corto plazo, pero a largo plazo desconstruye un camino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y hay también un anuncio importante del gobierno que probablemente es el más estructural, porque todas estas medidas de alguna forma buscan afectar las expectativas y de alguna forma amortiguar un poco el efecto, pero al final si el dólar sigue cayendo a nivel global, difícilmente el gobierno pueda con estas medidas frenar el proceso, ¿no? Cuando el proceso es global, y lo reconoció el propio ministro hablando en algún momento, uno puede ponerle un freno, ponerle arena a la rueda, pero difícilmente uno va a poder impedirlo. Lo que el gobierno sí puede hacer es tratar de trabajar en una agenda estructural para trabajar en los mecanismos más estructurales de la competitividad. Y esto no tiene tanto que ver con ustedes, los que están en la charla hoy, como inversores que están viendo si invierten en pesos o en dólares, tiene que ver con eventualmente los que estén acá y estén del lado de la producción, ¿no? El gobierno tiene que atender también problemas que tienen que ver con la competitividad del lado de la producción. El gobierno dijo que, bueno, ellos estaban preocupados por los problemas de competitividad más estructurales y que tienen una agenda eh, para atacar algunos problemas de la competitividad, precios de la energía, temas portuarios, temas de logística, temas de logística ferroviaria, logística de carga de carreteras, y esos temas están en la agenda desde fin de año, pero en la medida que hay presión sobre la competitividad adicional, decidieron adelantar esa agenda y, bueno, comunicarla públicamente y avanzar más rápido, como que el ministro creo que usó la palabra de apurar el tranco, porque
la presión sobre los sectores exportadores es mayor y el gobierno necesita dar solución. Entonces, solamente para entender un poco el porqué de todo esto, miremos un poco qué está pasando. El Banco Central reacciona porque hay preocupaciones del lado de la inflación y el MEF reacciona porque hay preocupaciones del lado de la actividad y preocupaciones fiscales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Del lado de la actividad, la economía está creciendo menos de lo que el gobierno pensaba y eso es básicamente parte de lo que, digamos, el debate que hubo el año pasado cuando se presentó la ley de presupuesto. mm, Parte del debate que había era que los supuestos de crecimiento que el gobierno había puesto arriba de la mesa para hacer el presupuesto, muchos de los analistas privados habíamos dicho que los supuestos eran algo optimistas, ¿no? El gobierno había puesto para el 2025 un crecimiento esperado del 2,6 y para el quinquenio un crecimiento esperado promedio de 2,4. Y bueno, en ese debate de si los supuestos eran adecuados o optimistas, el ministro Don había reconocido que eran algo optimistas en parte porque el gobierno confiaba en que las medidas que ellos estaban tomando iban a tener resultados. El problema que tenemos es que los datos que hemos ido conociendo en general de la segunda mitad del año pasado nos han mostrado que la economía viene fría, y yo diría más fría en el caso nuestro, más fría de lo que nosotros pensábamos, y creemos que también más fría de lo que el gobierno pensaba, porque al final nos están mostrando que definitivamente en 2025 crecimos 2. O sea, se confirmó que crecimos 2. El gráfico de la izquierda tenemos el estimador mensual de actividad económica del Banco Central, que ya es prácticamente el cierre oficial de actividad, que nos confirma que crecimos 2% o menos, con una segunda mitad del año 2025, donde la economía prácticamente se estancó. En el gráfico del medio vemos el mercado laboral según el Instituto Nacional de Estadística, que nos muestra que en términos estacionalizados, en el año se crearon 15.000 puestos de trabajo, pero esos puestos de trabajo se crearon prácticamente en la primera mitad del año. De hecho, en la primera mitad del año se crearon 22.000 puestos de trabajo y en la segunda mitad del año se perdieron 7.000 puestos de trabajo. O sea, la actividad económica se estancó en la segunda mitad del año y el mercado laboral destruyó 7.000 puestos de trabajo. O sea, la segunda mitad del año fue mala. Esa es la realidad. Y además tenemos el sector exportador que está tensionado, ¿no? En una situación donde los precios de exportación están prácticamente estancados en promedio. Ese promedio es un promedio mentiroso porque los precios de la carne están subiendo muy fuerte y en otros sectores los precios están estancados o en caída. Y además con los salarios en dólares, como un resumen de los costos promedio, pero en realidad la ecuación de costos es más compleja, depende del sector que estemos, pero los salarios en dólares crecieron 20% el año pasado con esta situación de la caída del tipo de cambio, más los aumentos por consejo de salario, ¿no? Entonces, la relación entre precio de exportación y costos salariales, un ratio promedio de insumo-producto, cayó 16%. Y estamos bastante abajo que en el quinquenio 2016-2019, que fue un periodo muy complicado para el sector exportador. Entonces, los indicadores nos están mostrando en general que la presión sobre el sector exportador es fuerte, con excepción del sector cárnico, que está en un buen momento por precios. Eso lo estamos viendo trasladado a una dinámica de la actividad que está prácticamente estancada y a un mercado laboral que viene en retroceso. Eso es parte de lo que le preocupa al MEF y por eso nosotros venimos corrigiendo a la baja nuestros números, que están bastante por abajo de lo que el gobierno proyectaba. Es probable que ahora en febrero el MEF tiene que hacer un cierre de los números fiscales y una actualización de sus proyecciones y probablemente va a tener que corregir a la baja las proyecciones de actividad por más que, digamos, por más que siga teniendo fe sobre sus programas y todo. Y eso ya nos va a poner además presión sobre los planes fiscales, porque una economía que crece menos y además que tiene menos inflación por un dólar más bajo, hace que el PIB nominal sea más bajo. Entonces, hoy el plan fiscal viene más o menos en línea, el gobierno viene gastando y recaudando más o menos lo que tenía proyectado. Lo que pasa que si esos números uno los divide sobre un PIB que es más chico, porque crece menos, pero además porque tiene una inflación que es más baja, el déficit fiscal como porcentaje del producto tiende a ser más alto. Entonces, tiene que rever, el gobierno va a tener que probablemente rever un poco sobre la marcha su plan fiscal. La semana pasada conocimos los datos fiscales del cierre del año y por ahora
el número preliminar es que el plan fiscal, el cierre fiscal estuvo en línea con lo que el gobierno proyectaba. Lo que pasa es que el gobierno está usando como denominador del PBI los números que proyectaban en la rendición de cuentas, con un crecimiento proyectado del 2,6. Y ese número ya no va a ocurrir. Y probablemente tampoco va a ocurrir la proyección de PIB del 26 y del 27. O sea, esta situación donde la economía crece menos de lo que esperaban y la inflación también es más baja de lo que esperaban, tensiona los números fiscales, unos números fiscales que ya venían tensionados, ¿no? Entonces, esto es lo que le preocupa al MEF y por eso el MEF reacciona ante la baja del dólar, porque un dólar que siga bajando tensiona la competitividad y tensiona también la inflación, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa al Banco Central? Y bueno, el Banco Central tiene una meta de inflación de 4,5 y como han tratado de manifestar estos días las autoridades, la meta de inflación es 4,5 y si bien una inflación más baja es buena para los trabajadores porque crece su salario real, para el promedio de la economía la inflación tiene que ser, la inflación óptima es 4,5, no es la más baja posible, porque el Banco Central estableció una meta de inflación y los agentes económicos todos tomamos decisiones con esa inflación de 4,5. Es verdad, el que se colocó en letras nominales al 6 o al 7 o al 5,5, cuanto más baja sea la inflación, le va a sacar un rendimiento real más alto. Lo que pasa es que también en esta economía hay gente que tomó otro tipo de decisiones creyéndole al Banco Central con 4,5. Hay empresas que contrataron trabajadores y fijaron salarios al 6%, y si la inflación no es 4,5 y es 3 o es 2,5, esos salarios van a tener un crecimiento real muy alto y el costo real de esos salarios va a ser alto, ¿no? Entonces, hoy tenemos, como mostrábamos recién, una economía que destruyó empleo en la segunda mitad del año, ¿no? Entonces, cuanto más baja sea la inflación, más alto va a ser el crecimiento del salario real y más va a ser la presión sobre el empleo. Si esa inflación baja, además, se da gracias a una caída del dólar, es a costa de rentabilidad del sector transable, o sea, más presión sobre la ecuación del sector transable y más problemas para la competitividad del sector transable, ¿no? Y además también esa inflación baja tensiona mucho las metas fiscales porque afecta el PIB nominal y la recaudación. Entonces, esta inflación baja es buena para los trabajadores porque le aumenta el poder real de sus salarios y es buena para los que compraron letras al 7, pero genera problemas para el empleo, genera problemas para el sector transable y genera problemas para las metas fiscales. Eso es parte de los problemas del equilibrio general. Claro, ¿no? cuando el Banco Central tiene que balancear los dos objetivos de inflación y de empleo, hoy en día está muy balanceado sobre la inflación. Claro, acá en realidad se le va desbalanceando con una inflación demasiado baja, ¿no? Porque acá en la gráfica lo que estamos tratando de mostrar es, nosotros cuando cerramos el año en diciembre, nuestra proyección para el 26, teníamos un dólar proyectado a fin de este año de 39,7, ¿tá? Que la proyección del dólar obviamente tiene muchas fuentes de error por todos lados y con este mundo complejo más todavía, pero nosotros calibramos la proyección del dólar junto con las proyecciones de inflación, ¿no? Entonces es más o menos el dólar que nos permite cumplir la meta, o que le permitiría al Banco Central cumplir la meta de inflación, dado todo el resto de los otros precios, ¿no? Entonces, con ese dólar de 39,7, la inflación cerraba más o menos en 4,5, pasando por un primer semestre de inflación muy baja, ¿no? Cuando se nos pinchó el dólar ahí esa tercera semana de enero, y cuando el Banco Central sale a bajar las tasas y todo, dijimos, bueno, a ver, un escenario alternativo. ¿Qué pasa si el dólar quedara flat en 37? Que en realidad no es necesariamente, no es una proyección, es simplemente una simulación para entender. Porque a este ritmo igual el dólar puede seguir bajando, o sea, no es un piso para el dólar, ¿no? Así como venimos o como veníamos, 37 no era un piso. Pero con un dólar chato en 37, prácticamente la curva de inflación nos da como medio punto más baja todo el año, ¿no? Y en algún momento de abril, mayo, la inflación toca el 3%, que es el límite inferior de la banda, y esa es la diferencia de proyección. Cerramos el año en 4, esos son los riesgos a la baja sobre la inflación. Y capaz que alguno mira esto y me dice, che, pero no es tan grave todo este relajo por medio punto de inflación. Bueno, el medio punto de inflación es un 6% menos de dólar, medio punto menos de inflación es medio punto más de salario real. Todo eso te genera también una tensión bastante sobre el PIB nominal y sobre las metas fiscales. O sea, cuando uno mete todo esto en la bolsa del equilibrio general, es un shock bastante importante, ¿no?
Entonces, la reacción del Banco Central al bajar de alguna forma las tasas de 100 puntos básicos busca evitar o busca ponerle un piso a esa inflación que se le está yendo por abajo. El Banco Central lo que intentó transmitir con esto es que, bueno, para ellos es importante cumplir la meta, y la meta es 4,5. No es, ellos no buscan sobrecumplir la meta, buscan cumplir la meta de 4,5. Es importante que el mercado vea que el Banco Central tiene elementos para que la inflación sea 4,5 y que ellos no buscan que la inflación sea la más baja posible, que sea 4,5. Ellos tienen un compromiso con 4,5, no con la inflación más baja posible, porque la inflación más baja posible genera todas estas distorsiones que están acá. La inflación que buscan hoy es 4,5 y con eso se comprometieron porque hay un montón de agentes que tomaron decisiones. El MEF hizo su programa fiscal con 4,5, los consejos de salarios asumieron 4,5 y así sucesivamente, ¿no? El dólar tiende a reaccionar un poco más rápido que la inflación en volver al 4,5. Este tiempo que va a pasar volviendo hacia ese 4,5 con la política monetaria expansiva, ¿qué podemos esperar del Banco Central? Bueno, a ver, ya para empezar, estos días después de esta decisión, los cortes de tasas se han ido acomodando. O sea, acá, como siempre decimos, los cortes de tasas es una mezcla entre el mercado toma y lo que el Banco Central marca, ¿no? O sea, que ya los cortes de tasas de alguna forma están anticipando que en la próxima reunión del Copom, ya de marzo ahora, que era el Copom que no existía pero que ahora existe, probablemente vamos a tener otra reducción de la tasa, ¿no? El Banco Central lo que ya nos dijo en diciembre y nos volvió a decir ahora es que la política monetaria entró en zona expansiva, ¿no? O sea, que las tasas están por debajo de su nivel neutral y que de alguna forma el Banco Central está inyectando liquidez. Para no entrar en tecnicismos demasiado complejos, nosotros estamos esperando que las tasas bajen por lo menos medio punto más, tal vez algo más, o sea, que la TPM se vaya a 6 puntos o menos. Va a haber alguna revisión de lo que es la estimación de la tasa neutral, que hoy está en 2,5 real. O sea que yo te diría que la, las TPM va a bajar medio punto o más, creemos nosotros, por la próxima reunión del Copom. Esto obviamente va a depender bastante de Francisco también de cómo se esté moviendo mucho el mercado internacional, ¿no? O sea, si la presión internacional afloja, probablemente las decisiones van a ser más cautelosas y moderadas, ¿no? Porque obviamente con un dólar que se siga desplomando afuera, la presión sobre el mercado local va a ser intensa y la presión sobre la inflación también, ¿no? Entonces, eso va a también marcar un poco, creemos, el ritmo del Copom, ¿no? Voy a hacer una acotación de cómo nos afecta a los fondos, ¿te parece? Dale. La bajada de tasas en el corto plazo al fondo, por ejemplo, en pesos que tenemos, lo que produce es una apreciación de todo el portafolio. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que hacemos una ganancia de corto plazo. Pero luego las tasas de mercado, al ser más bajas, nos colocamos a futuro de unas tasas más bajas. Hoy en día las tasas de mercado, ahora como mostraba Alfonso, ayer 30 días cortó en 6,25. De todas formas, con las tasas de interés que hay y digamos, los costos de administración, seguimos teniendo tasas de interés reales. O sea, el fondo sigue ganándole la inflación dentro el rendimiento. Lo que sí puede haber un poco más, como decía Alfonso, un poco más, un banco central un poco más expansivo, con una tasa un poco más baja. Eso queriendo, por un lado, estimular un poco más la actividad, también beneficiando el dólar, pero puede redundar también en que la inflación aumente un poquito. En la medida en la que la inflación vaya aumentando y la tasa de interés también se vaya ajustando, al estar en una tasa neutral o natural de 2,5 y que se pueda revisar a la baja igual, estamos siempre hablando de escenarios de tasas de retornos reales positivas en pesos. Entonces, sigue siendo un instrumento eficiente, digamos, para canalizar el ahorro y también en el escenario actual le gana la inflación y obviamente siempre buscando rentabilizar los pesos más allá de la proyección que podamos tener de otras monedas como el dólar o de otros activos. Sí, a ver, yo creo que hay como una conclusión general de todo esto, ¿no? Tanto la alternativa del fondo que maneja Sebastián como la opción de intervenir, de invertir directo en letra, que muchos de ustedes manejan y consultan con el banco.
el negocio pesos en general se está comprimiendo mucho, ¿no? Y eso, parte de lo que busca la política con esto es eso, ¿no? O sea, cuando el Banco Central baja mucho las tasas y lo baja en forma agresiva, de alguna forma está generando una especie de, esa política expansiva de alguna forma está desincentivando un poco la colocación en pesos para intentar vía colateral ponerle de alguna forma un piso al dólar, ¿no? Entonces, después de un 2025 que fue muy bueno, tanto por las tasas como por la, por la apreciación del peso, cuando uno mide esas colocaciones, tanto en términos reales como su retorno en dólares, este 2026 el negocio de peso va a estar mucho más comprimido. Para el que está haciendo la medición de su portafolio de largo plazo, probablemente es más irrelevante. Dentro de la cuenta de largo plazo, el 2026 tal vez aporta poco, pero bueno, va a seguir siendo un, una estrategia, buena, pero bueno, en comparación con otros activos, tal vez el peso se va comprimiendo, ¿no? Y eso es parte de lo que está buscando la política. Sobre eso te hago una última pregunta, ya damos un cierre, que estamos un Sí. poco pasados, ¿verdad? Pero hablamos de que el peso, un poco el negocio del peso se está comprimiendo para el inversor, y a la misma vez hablamos de que el Uruguay va a dejar de financiarse afuera para financiarse adentro con pesos directos en el mercado doméstico. ¿Cómo conversan estas dos realidades a la misma vez? Bueno, a ver, lo que el gobierno está buscando en realidad al financiarse en pesos en el mercado doméstico son inversores institucionales, ¿no? Hay que ver a qué tasas lo cierran y son plazos más largos probablemente también, ¿no? Acá la compresión de la curva es en el plazo corto de la curva, ¿no? El otro día el gobierno hizo una emisión a plazos un poquito más largos, 2 años o algo así, ya a tasas un poquito más altas, ¿no? Sí, en comunicados hoy en día del Banco Central con el MEF, creo que es un comité de coordinación de deuda, lo que hablan es de que el Banco Central gradualmente empieza a salir de lo que es el plazo de un año en favor de una entrada del MEF. Y vemos al MEF un poco más agresivo emitiendo a 2 años. Por ejemplo, hace poco hizo una emisión de 2 años que duplicó el monto de licitar y luego en la licitación duplicó el monto adjudicado. 7% fue. Si te digo, te miento, porque es un poco más largo de lo que invertimos en el fondo, entonces nosotros no vamos a ese tipo de instrumentos todavía. Lo que sí esperamos es que el MEF empiece a emitir quizás más sobre un año, desplazando ahí al Banco Central, que ya vemos igual que el circulante de letra del Banco Central se empieza a reducir en favor de mayores emisiones de notas del Ministerio. Excelente. Bueno, les agradezco, Sebastián y Alfonso, por este tiempo. Gracias también a los asistentes que nos acompañaron hasta el final, a pesar de habernos pasado un poquito de tiempo. Los alentamos a que se comuniquen con el banco, que hablen, que se quiten las dudas, que hablen con sus ejecutivos de cuenta y estamos para ayudarlos. Muchas gracias.